Durante años, en una pequeña comunidad de Georgia, una familia fue vista como el ejemplo perfecto de estabilidad y éxito. Nadie imaginaba que dentro de esa misma casa convivían una esposa, un esposo infiel y la joven amante que ambos habían acogido bajo su propio techo. Pero detrás de las apariencias, la tensión y las traiciones crecían en silencio hasta que en la mañana del 20 de septiembre de 2006, aquella mujer apareció muerta dentro del parque de diversiones familiar. Con el paso de los años, los investigadores comenzarían a sospechar que el crimen no había sido un acto al azar, sino un plan cuidadosamente construido para deshacerse de ella y quedarse con la vida que había ayudado a crear. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La mañana del 20 de septiembre de 2006 comenzó como una jornada rutinaria en John's Sports Park, un parque de diversiones familiar ubicado en la pequeña comunidad de Douglas, Georgia. El lugar permanecía cerrado al público porque se encontraban realizando labores de limpieza y mantenimiento antes del inicio de una nueva temporada. Aquella mañana estaban allí John Worrell, su esposa Doris y Paola Yarberry, la joven que vivía con ellos desde hacía varios años. Aunque Doris normalmente no participaba en esas jornadas de limpieza, ese día decidió ayudar. Se ofreció para encargarse de una de las zonas menos transitadas del parque, los túneles del área de karts. Mientras avanzaban con el trabajo, John salió del lugar rumbo a una ferretería para hacer algunos recados, dejando a Doris y Paola solas dentro del parque. En algún momento entre las 9:40 y las 11:15 de la mañana, el silencio del lugar fue interrumpido por disparos. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Cuando John regresó al parque, se encontró con una escena devastadora. Doris estaba tirada en el suelo, inmóvil, rodeada de sangre. La mujer había sido atacada mortalmente. Desesperado, tomó el teléfono y llamó inmediatamente a emergencias para informar que alguien le había disparado a su esposa. Los oficiales llegaron poco después y encontraron a John completamente alterado, tirado en el suelo y aparentemente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Mientras aseguraban la escena, los investigadores comenzaron a reconstruir los primeros minutos de lo ocurrido, intentando entender quién había entrado al parque y por qué Doris había terminado muerta en aquel lugar. Al inspeccionar el sitio, los investigadores confirmaron que el ataque había sido directo y extremadamente violento. Doris había recibido un disparo a quemarropa en la cabeza con una pistola. Sin embargo, ciertos indicios revelaban que intentó protegerse antes del impacto final. La víctima levantó las manos para cubrirse la cabeza y parte de uno de sus dedos resultó destruido por el disparo. Pese a la gravedad del crimen, la escena ofrecía muy pocas pistas. No había arma homicida ni señales claras del atacante. Tampoco existían evidencias visibles que permitieran identificar rápidamente a un sospechoso. Todo parecía indicar que Doris había quedado sola con quien la atacó. Poco después apareció Paola. La joven salió de un escondite dentro del parque y fue auxiliada por los oficiales, quienes la encontraron visiblemente afectada y todavía en estado de shock. Según relató a los investigadores, aquella mañana alguien tocó una puerta ubicada en otra sección del parque. Doris acudió a abrir, y minutos más tarde, Paola comenzó a escuchar gritos, golpes metálicos, vidrios rompiéndose y finalmente un disparo. Asustada, corrió a esconderse en uno de los túneles del parque. Permaneció allí ocultándose y temblando de miedo hasta que sintió que todo había terminado. Su relato convirtió a Paola en la única persona que supuestamente había estado cerca del ataque sin haber visto directamente al agresor. Con tan pocos elementos en la escena y sin un sospechoso claro, los investigadores comenzaron a trabajar bajo la idea de que podía tratarse de un ataque externo ocurrido de manera repentina. Mucho antes de convertirse en el centro de una investigación criminal, Doris Worrell era conocida como una mujer querida y respetada dentro de su comunidad.
había nacido alrededor de 1967 en Fort Valley, Georgia, y creció junto a su hermana mayor, Leanne Tuggle, con quien mantuvo una relación muy cercana desde la infancia. Durante sus años escolares, destacó por su personalidad carismática y su facilidad para relacionarse con los demás. Era animadora del equipo de su escuela, y quienes la conocían la recordaban como una joven alegre, energética y siempre sonriente. Además, poseía un talento especial para el arte y el dibujo, habilidad que impresionaba a quienes la rodeaban. Después de terminar la secundaria, ingresó a la universidad, y fue allí donde conoció a John Worrell durante una tormenta de nieve que obligó a cancelar las clases. Entre juegos en el campus y conversaciones casuales, ambos comenzaron una relación que avanzó rápidamente. John provenía de una familia acomodada y soñaba con convertirse en golfista profesional. A pesar de las diferencias entre ambos, la relación continuó creciendo. Poco después de terminar la universidad, decidieron casarse y mudarse a Douglas, el pueblo natal de John, ubicado a unos 160 kilómetros de donde Doris había crecido. Con el tiempo formaron una familia y tuvieron 3 hijos, 2 niñas y luego un varón. Doris trabajó como maestra y también realizó proyectos de diseño de interiores, mientras John perseguía inicialmente sus aspiraciones deportivas. Más adelante, cuando nacieron los niños, él abandonó la idea del golf profesional para concentrarse en su familia y en un nuevo proyecto empresarial. Así nació John's Sports Park, un centro recreativo con juegos, pista de karts, minigolf y jaulas de bateo que rápidamente se convirtió en un lugar popular dentro de la comunidad. Los Worrell comenzaron a ser vistos como una familia ejemplar e influyente en la zona. Cada domingo asistían a la iglesia y mantenían una imagen pública de unión y estabilidad. Doris, especialmente, era reconocida como una madre dedicada y una mujer generosa que siempre estaba dispuesta a ayudar a otros. Con los años, la imagen de estabilidad que proyectaban los Worrell comenzó a deteriorarse lejos de la vista pública. Para 2006, aunque seguían siendo considerados una familia ejemplar dentro de la comunidad, el matrimonio atravesaba una crisis profunda que muy pocos conocían en detalle. Doris descubrió que John mantenía relaciones con mujeres mucho más jóvenes. La noticia golpeó fuertemente la vida familiar y cambió por completo la confianza que existía entre ellos. Entre personas cercanas a la pareja, comenzaron a circular rumores de que él había tenido vínculos sentimentales con al menos 3 jóvenes distintas. Varias amigas le aconsejaron a Doris que abandonara el matrimonio y regresara con su familia, pero ella no quería perder todo lo que había construido durante años. También temía lo que pudiera suceder con sus hijos si decidía separarse. A pesar de las traiciones y del daño emocional, Doris optó por permanecer junto a su esposo. Hacia el exterior continuaban mostrando la misma apariencia de siempre: una familia unida, respetada y profundamente involucrada en la vida comunitaria. Sin embargo, detrás de esa fachada, la relación ya estaba seriamente quebrada. Con el paso del tiempo, una adolescente venezolana llamada Paola Yarberry apareció en la vida de la familia Worrell en circunstancias difíciles. Tenía apenas 14 años cuando fue abandonada por su tía frente a una iglesia, sola, sin documentos y sin un lugar donde vivir. Doris decidió ayudarla de inmediato. Movida por la compasión, le abrió las puertas de su casa y le ofreció quedarse con la familia. Lo que comenzó como una ayuda temporal terminó transformándose en una convivencia permanente. Paola empezó durmiendo en el sofá de la sala, pero poco a poco fue integrándose completamente a la dinámica familiar. Con el tiempo dejó de ser vista como una simple invitada y pasó a ocupar un espacio mucho más cercano dentro del hogar. Aunque varias personas le advirtieron a Doris que permitir que la adolescente permaneciera allí podría traerle problemas, ella ignoró esos comentarios. Quienes la conocían decían que tenía un corazón generoso y que siempre intentaba ayudar a quienes lo necesitaban. Pasaron 4 años y aquella adolescente vulnerable se convirtió en una joven de 18 años, carismática y completamente integrada a la vida cotidiana de los Worrell. Ayudaba a Doris con el cuidado de los niños y también trabajaba en John's Sports Park.
Dentro de la casa era tratada prácticamente como parte de la familia, aunque muchas personas del pueblo continuaban viéndola simplemente como la niñera de los hijos de Doris. Lo que nadie imaginaba entonces era que la relación entre Paola y los Worrell comenzaría a transformarse en algo mucho más complejo y peligroso. En este momento regresamos a los inicios de las diligencias realizadas por las autoridades luego del crimen. Mientras la investigación por la muerte avanzaba lentamente, la policía comenzó a recibir información que alteró por completo la dirección del caso. La revelación llegó de parte de Liane, la hermana de Doris. Según contó a los detectives, una de las jóvenes con las que John había mantenido una relación sentimental era Paola, la misma muchacha que Doris había acogido años atrás en su propia casa. La noticia cambió por completo la percepción de los investigadores. Lo que inicialmente parecía un crimen externo comenzó a tomar un matiz mucho más personal. De acuerdo con Liane, la relación entre John y Paola ya no era un secreto dentro del entorno cercano. Doris sabía lo que estaba ocurriendo. Aún así, se negaba a abandonar su hogar. Según relató su hermana, Doris decía que irse significaría dejar que ellos ganaran. También llegó a comentar que sabía de lo que ambos eran capaces. Liane recordó además un detalle que con el tiempo comenzó a parecerle inquietante. Tanto John como Paola insistieron especialmente para que Doris acudiera aquella mañana al parque de diversiones a colaborar con la limpieza. Eso le llamó la atención porque normalmente ella no participaba en esas jornadas. Otro episodio terminó aumentando todavía más las sospechas. Después de una de las entrevistas policiales, Liane regresó a casa y fue recibida por Paola, quien se mostró extremadamente nerviosa. La joven insistía repetidamente en saber qué le habían dicho los detectives y qué información estaban investigando. Mientras los oficiales profundizaban en la vida privada de la pareja y descubrían la magnitud de la relación inapropiada entre John y Paola, las sospechas comenzaron a concentrarse directamente sobre ellos. Para los investigadores, el posible motivo empezó a tomar forma. John temía perder la custodia de sus hijos si Doris decidía divorciarse de él, y esa posibilidad comenzó a perfilarse como una razón para querer sacarla definitivamente de su camino. A medida que los detectives profundizaban en el entorno familiar de Doris, la hipótesis inicial de un robo o un ataque aleatorio comenzó a perder fuerza. En un principio, los investigadores consideraron que el crimen podía estar relacionado con un asalto fallido, especialmente porque el parque deportivo era un sitio amplio y relativamente aislado durante los días de cierre. Después surgió otra teoría. Algunos pensaron que el crimen podía haber sido una represalia vinculada a personas conflictivas que frecuentaban el parque. John's Sports Park atraía a distintos grupos de jóvenes, y según se comentó, John había tenido problemas anteriormente con individuos relacionados con pandillas locales, a quienes incluso les pidió que se mantuvieran alejados del negocio. Ante esa situación, los detectives decidieron cambiar de estrategia. Si no podían probar el crimen físicamente, intentarían ejercer presión sobre las personas cercanas al caso, esperando que alguien terminara quebrándose. Durante las primeras etapas de la investigación, John colaboró con relativa tranquilidad. Respondía preguntas y mantenía una actitud serena frente a los detectives, como si no tuviera nada que ocultar. Pero conforme la investigación avanzó y las sospechas comenzaron a apuntar directamente hacia él, su comportamiento cambió. Finalmente pidió un abogado y dejó de cooperar con las autoridades. Desde ese momento, cualquier intento de obtener más información de su parte quedó prácticamente bloqueado. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras tanto, Liane continuó intentando ayudar a los investigadores. En varias ocasiones trató de convencer a John de acompañarla a la estación policial para conocer los avances del caso, pero él siempre se negó. Decía que no confiaba en los detectives, afirmaba que eran corruptos y aseguraba que temía que algo pudiera ocurrirles a sus hijos si seguía involucrándose. Con John completamente cerrado,
los investigadores decidieron enfocarse en quien consideraban el punto más vulnerable de toda la situación: Paola. Un día, mientras la joven almorzaba con unos amigos, agentes ingresaron al lugar y la arrestaron. Durante el interrogatorio, le dejaron claro que su situación migratoria era extremadamente delicada. Paola, que entonces tenía 19 años, seguía siendo una inmigrante indocumentada y ya había excedido el tiempo permitido de permanencia en Estados Unidos. La amenaza de deportación se convirtió en una fuerte herramienta de presión. Según fuentes oficiales, durante el interrogatorio, la joven realizó declaraciones que llevaron a los investigadores a creer que sabía mucho más del crimen de lo que había admitido inicialmente. Para las autoridades, las conclusiones empezaban a ser claras. Tanto John como Paola parecían estar involucrados de alguna manera en los hechos que terminaron con la muerte de Doris. Sin embargo, cuando los detectives intentaron profundizar más, Paola se cerró repentinamente. Dejó de hablar y se negó a continuar colaborando. Poco después, el entorno de John intervino para intentar conseguir la liberación de la joven. Según los registros, el abogado de John movió influencias para obtenerle una fianza, aunque la fiscalía se opuso firmemente, argumentando que Paola estaba ocultando información clave en una investigación de homicidio todavía activa. Finalmente fue liberada, pero no recuperó completamente la libertad. Las autoridades migratorias procedieron con su deportación y fue enviada de regreso a Venezuela. Con el tiempo surgiría la incógnita de cómo terminó viviendo posteriormente en Costa Rica. A pesar de las sospechas crecientes y de todo lo que los investigadores intuían, el caso seguía sin una prueba definitiva. No podían demostrar quién había ejecutado el crimen, ni probar formalmente que John hubiese ordenado el ataque. La investigación comenzó a ya estancarse. Aunque nunca fue acusado formalmente en ese momento, John comenzó a sentir el peso de las sospechas dentro de la comunidad. En el pequeño pueblo de Georgia, las opiniones estaban divididas. Algunos lo veían como un hombre devastado por la pérdida de su esposa, mientras otros estaban convencidos de que ocultaba algo. Cansado de los rumores y de las miradas constantes, decidió abandonar Georgia junto a sus hijos y mudarse a Fernandina, Florida, intentando comenzar una nueva vida lejos del lugar donde ocurrió el hecho. Pero en 2008, el caso volvió a tomar impulso cuando las autoridades arrestaron a dos hombres, Glidden Rodríguez y Brandon Cage. Glidden no era un desconocido para los Worrell. Había trabajado durante años para John en el parque deportivo y tenía una relación cercana con la familia. Doris incluso lo había invitado varias veces a su casa para compartir reuniones, comidas y vacaciones. Las autoridades acusaron a ambos hombres de conspiración para cometer el crimen. Los investigadores sospechaban que habían participado en la planificación del ataque, aunque no creían que alguno de ellos hubiera sido quien disparó contra Doris. El verdadero objetivo de los detectives era descubrir quién estaba detrás de la conspiración y quién había ordenado realmente el crimen. Durante semanas fueron interrogados intensamente, pero ninguno habló. Después de aproximadamente 5 semanas bajo custodia, y ante la falta de pruebas contundentes, los cargos fueron desestimados y ambos recuperaron la libertad. Tras aquel episodio, la presión sobre John disminuyó temporalmente. Fue entonces cuando comenzó a tomar decisiones que llamaron profundamente la atención de quienes lo rodeaban. Primero llevó al perro de la familia a sacrificar sin ofrecer explicaciones claras. Luego, de manera repentina, acudió a la escuela de sus hijos en medio de la jornada escolar. Los recogió y abandonó el país rumbo a Costa Rica. Con esa salida abrupta, John logró alejarse aún más del alcance inmediato de la investigación, mientras el crimen de Doris seguía oficialmente sin resolverse. Con el paso de los años, el crimen de Doris comenzó a llamar la atención de distintos medios de comunicación. La historia reunía todos los elementos de un caso difícil de olvidar: una familia aparentemente perfecta, una infidelidad dentro del hogar, sospechosos sin condena y una investigación que seguía sin resolverse. Algunos periodistas decidieron profundizar por cuenta propia y uno de esos medios incluso contrató a un investigador privado para seguir el rastro de John fuera de Estados Unidos. La búsqueda finalmente condujo hasta Costa Rica.
Allí descubrieron que John había reconstruido completamente su vida lejos de Georgia. Vivía en una zona costera donde administraba un pequeño negocio de distribución de hielo que aparentemente prosperaba sin problemas. Pero lo más impactante fue descubrir quién estaba a su lado. La mujer con la que compartía esa nueva vida era Paola, la misma joven que años atrás había llegado como una adolescente vulnerable al hogar de Doris y que luego se convirtió en el centro de las sospechas dentro de la investigación. Según las personas de la zona, ambos vivían como marido y mujer. Paola era conocida por muchos simplemente como la señora Worrell, y juntos criaban a los hijos de Doris como una familia aparentemente normal. Incluso durante la investigación periodística, apareció un artículo de un medio local en español donde se referían a John y Paola como los padres de los niños. Cuando un investigador confrontó a la pareja sobre el crimen de Doris, ambos reaccionaron con evidente incomodidad. Intentaron alejarlo inmediatamente y amenazaron con llamar a abogados y a la policía mientras evitaban responder preguntas relacionadas con el caso. A pesar de los años transcurridos, la policía de Georgia nunca cerró oficialmente la investigación. El expediente seguía abierto y los detectives continuaban reuniendo información lentamente, esperando que en algún momento apareciera la pieza faltante que finalmente permitiera resolver el crimen. Y esa oportunidad llegó casi 2 décadas después, cuando la relación entre John y Paola terminó. En abril de 2025, detectives del estado de Georgia viajaron hasta Costa Rica para reunirse con Paola. Esta vez, según las autoridades, ella decidió colaborar. Durante el encuentro, proporcionó información que coincidía con otras pruebas acumuladas por los investigadores a lo largo de los años. En su declaración señaló directamente a John como la persona que había reclutado a alguien para atacar a Doris. Para entonces, John ya había regresado a Estados Unidos y residía en Missouri, cerca de Kansas City. El jueves 24 de abril de 2025 fue arrestado y acusado de múltiples cargos, entre ellos homicidio doloso, homicidio culposo, conspiración para cometer homicidio y agresión agravada. Posteriormente renunció voluntariamente a oponerse a su extradición hacia Georgia y fue trasladado a la cárcel del condado de Coffee, donde quedó bajo custodia. Durante su primera comparecencia judicial se informó que no tendría derecho a libertad bajo fianza. Además, en ese momento no estaba acompañado por un abogado defensor, y tampoco quedó claro si pensaba declararse culpable o enfrentar formalmente las acusaciones. Poco después del arresto, las autoridades de Georgia ofrecieron una rueda de prensa en la que calificaron el avance como una victoria largamente esperada. El sheriff del condado afirmó públicamente que el caso nunca había sido abandonado y que los investigadores jamás dejaron de buscar justicia para Doris. Sin embargo, la investigación aún no está completamente cerrada. Las autoridades continúan intentando determinar quién fue la persona que ejecutó físicamente el ataque dentro del parque de diversiones aquella mañana de 2006. Paola Yarberry no fue acusada formalmente, ya que los investigadores aseguraron que actualmente no es considerada sospechosa del crimen. Respecto a los 2 hombres arrestados años atrás por conspiración, se informó que uno de ellos falleció y que el otro fue liberado recientemente tras cumplir condena por un caso no relacionado. A la fecha, el proceso judicial contra John Worrell continúa abierto y todavía no se ha emitido una condena definitiva. Después de tantos años de incertidumbre, Liane finalmente expresó sentir algo de alivio. Agradeció públicamente a los investigadores por no abandonar jamás el caso y por mantener viva la búsqueda de justicia durante casi 2 décadas. Conmovida, terminó recordando algo que para ella resumía toda la tragedia: que la enorme generosidad de Doris fue, irónicamente, lo que terminó conduciéndola hacia el destino que le costó la vida. Hay historias donde la violencia aparece de golpe, pero también existen otras en las que la tragedia comienza mucho antes del crimen, creciendo lentamente entre silencios, humillaciones y decisiones tomadas por miedo a perderlo todo. Y este caso parece pertenecer justamente a ese tipo de historias, porque resulta difícil no preguntarse cómo una persona puede terminar tan emocionalmente atrapada dentro de una vida que claramente dejó de hacerle bien.
Permanecer en una casa donde el amor desapareció, donde las traiciones se volvieron inevitables y donde incluso su propio espacio parecía ir siendo ocupado poco a poco por alguien más. A veces, el miedo a destruir la imagen de una familia, a perder a los hijos o a empezar de cero puede terminar encerrando a alguien en una realidad profundamente destructiva sin que los demás lo noten desde afuera. Y quizá lo más inquietante de todo sea eso, que mientras muchas personas admiraban aquella vida aparentemente perfecta, en privado ella parecía estar quedándose completamente sola dentro de ella. Porque hay situaciones en las que una persona no necesita barrotes para sentirse atrapada. Basta con sentir que ya no tiene hacia dónde ir. ¿Hasta qué punto el miedo a perderlo todo puede llevar a alguien a permanecer en un lugar donde ya no es feliz? ¿Cuántas personas seguirán sosteniendo relaciones rotas solo para mantener viva una imagen frente a los demás? ¿Y si una vida perfecta puede esconder algo así detrás de las puertas cerradas? ¿Cuántas historias parecidas estarán ocurriendo ahora mismo sin que nadie las vea? Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.